Jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Hemos quedado en síndromes y comentábamos que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen una misma fisiopatología en común, pero tienen diferentes causas o etiología. Y, por ejemplo, habíamos comentado el síndrome de insuficiencia cardíaca, el síndrome anémico, ¿verdad, muchachos? Que pues obviamente la anemia puede tener varias condiciones, pero, ¿verdad? Como tal, la anemia te puede dar cansancio, fatiga, te puede dar debilidad, te puede dar caída de cabello, alteraciones en las uñas, ¿verdad? Te puede llegar a presentar la presencia de a nivel de la comisura labial, que se encuentre partida, puede presentar pica, antojos exóticos, y eso es para prácticamente pues todas las anemias, y ya cada una tiene sus diferentes orígenes, por hierro, por vitamina B12, por ácido fólico, ¿verdad? Pueden ser anemias de tipo de enfermedades crónicas. Entonces, pues todas ellas tienen como un fin que tienen el síndrome, ¿no? Pero diferentes etiologías. Recording in progress. Sabemos que también tenemos la situación del síndrome de Cushing. Esto es importante porque en el síndrome de Cushing decíamos que es un hipercorticolismo, ¿verdad? Está el cortisol muy elevado. Como consecuencia de eso, los pacientes tienen obesidad, aumento de peso, van a tener pérdida de masa muscular en extremidades, pero muy gorditos. Van a estar muy gorditos, pero con pérdida de masa muscular, van a tener estrías violáceas, pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos, dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos, y pues pueden tener muchos orígenes. Decíamos que puede ser un origen, el más frecuente es un origen exógeno, que nosotros los médicos iatrogénicamente lo hacemos, lo damos por estar administrando esteroides a los pacientes. Puede ser esa situación, o puede ser, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Cushing. Ténganlo en cuenta, síndrome de Cushing, muchas etiologías, diferentes etiologías. Enfermedad de Cushing, este es ocasionado por un tumor en la glándula pituitaria, en la hipófisis. Entonces, este tumor en la glándula pituitaria, en la hipófisis, pues, produce grandes cantidades de ACTH, de hormona liberadora de corticotropina, de cortisol, y como consecuencia de eso, los pacientes van a tener entonces, ¿verdad?, un Cushing, ¿verdad? Pero entonces este Cushing sí tiene una etiología única, que sería el tumor hipofisiario. Entonces vean la diferencia entre lo que es un síndrome y una enfermedad, ¿ok? ¿Qué es un signo, muchachos? Aquí nos dicen, ¿qué es un signo? El signo decíamos que es todo lo que es medible para fines prácticos. Son manifestaciones objetivas, físicas o químicas que se reconocen con la exploración física o métodos complementarios. O sea, todo lo que ustedes puedan palpar, tocar, oler, escuchar, ¿verdad? Pueden ser estertores crepitantes en un paciente que tiene neumonía, puede ser un soplo en un paciente que tenga una enfermedad valvular, puede ser la presencia de borborismos que estén aumentado, la peristalsis en un paciente con oclusión intestinal, puede ser la presencia de que al momento de palpar ustedes palpen un tumor en el abdomen, o que encuentren grande el hígado, el vaso, o puedan palpar el riñón, ¿verdad? Eso es un signo, muchachos, ¿verdad? Decíamos que generalmente todo esto son medibles, o métodos complementarios, glucosa alta, leucocitos altos, por ejemplo, en un paciente que tiene pancreatitis y que se eleve las enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa. Eso es un signo también, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros como médicos tenemos que saber evaluar. ¿Qué les quiero decir? Que ya esto, el método clásico antiguo, que era solamente que el estudiante de medicina solamente tenía que saber evaluar únicamente los signos objetivos en la exploración física, ya no. Nosotros, obviamente, no, seguramente algún otro catedrático de clínica propedéutica
que lleve a cabo el libro del Argente, seguramente también lo está llevando. Desafortunadamente, pues no todos lo llevan, ¿no? Entonces vamos a tener que ver, vamos a tener que saber reconocer, interpretar una BH, una gasometría, un examen general de orina, unas pruebas de funcionamiento hepático, un electrocardiograma, una tele de tórax, porque podemos tener un signo de una neumonía, ya también lo habíamos comentado. ¿Y qué es un síntoma, muchachos? ¿Qué es un síntoma? Pues el síntoma nos comentan que son trastornos subjetivos del paciente, que solo él experimenta y su reconocimiento se hace a través del interrogatorio. Subjetivo, puede ser un paciente que te diga, no, doctor, me duele un chingo, o sea, perdón, pero me duele un montón, y tú lo ves que está bien, pero él dice que le duele. No, doctor, me duele, o doctor, me falta el aire, doctor, me falta el aire, doctor, siento que me falta el aire, doctor, me voy a morir, ¿ha dado algo usted? Pues, ¿no? O sea, y lo ves que no está cianótico, lo ves que no está polipneico, que no tiene tiros intercostales, que no tiene usos de músculos accesorios, ¿verdad? Entonces tú dices, ah, caray, pues, ¿qué será que si realmente tenga falta de aire? El paciente, él dice que tiene disnea, es algo subjetivo, solamente el paciente lo puede decir, pues no es algo realmente muy medible, pues como quien dice, pues a su viceversa, un paciente que tenga edema agudo pulmonar, un paciente que tenga falla cardíaca y tenga derrame pleural y que tenga edema agudo pulmonar, líquido en los pulmones a nivel alveolar, ese lo vamos a ver con disnea, ni va a hablar, muchachos, ni siquiera va a poder hablar, solamente lo vamos a ver que va a estar polineico, tiros intercostales, cianótico, pálido, diaforético, lo vamos a ver mal, o sea, ni siquiera el paciente nos va a decir, doctor, ya no puedo respirar porque ni hablar puede, porque sabe que hablar hasta eso lo cansa, lo fatiga, pues obviamente ahí tú dices, no, sí, claro, obviamente este paciente tiene disnea y seguramente, pues no sé, tiene neumonía, tiene falla cardíaca, edema agudo pulmonar, derrame pleural, no lo sé, ¿no? Ya tú tendrías, obviamente, que seguir haciendo una buena semiología. Entonces, el conjunto de signos y síntomas nos dan un síndrome, muchachos. Ok. ¿Qué más nos dice sobre la propedéutica? Enfermedad, ¿qué es una enfermedad? Ya habíamos dicho, por ejemplo, en el caso de la enfermedad, que igual es un conjunto de signos y síntomas de una misma fisiopatología, pero con una única etiología. Comentamos, me adelanté tal vez un poquito, comentando entre la diferencia que era un síndrome de Cushing y una enfermedad de Cushing. Ahí nos dicen enfermedad, es un conjunto de signos y síntomas que evolucionan a un mismo tiempo, definiendo un cuadro clínico cuya etiología es única, ¿no? ¿Ok? Un infarto agudo del miocardio, ¿verdad? En un paciente con dolor precordial secundario a una trombosis de una arteria coronaria, ¿no? Signo patognomónico o síntoma patognomónico. ¿Qué es algo patognomónico? Se dice que es patognomónico todo aquello síntoma o signo específicamente distintivo o característico de una enfermedad y por lo tanto basta por sí solo para establecer el diagnóstico. Muchachos, en clínica y en medicina es muy difícil que por un signo, que por un síntoma, ustedes definan y digan, ah, este paciente tiene AR, por ejemplo, un paciente que ustedes le vean que tiene los dedos inflamados, flogosis, con hinchados, dolorosos, que estén con desviación articular, ¿verdad? Que tengan signo de cuello de cisne, por ejemplo, sí, es cierto, parece ser AR, sí, pero ¿qué les quiero decir? Les quiero yo decir, o quiero que quede muy claro, más bien dicho, que no se dejen impresionar, que no se dejen impresionar por un signo o un síntoma, que por algo que ustedes vean y digan, no, tiene esto, este es el diagnóstico. No, muchachos, un diagnóstico no se base no solamente en un signo y un síntoma, se basa, ¿verdad? En todo, ya vimos que esto es algo ordenado, que lleva un proceso, que lleva, ¿verdad? Todo un ciclo, pues entonces que nosotros tenemos que definir
factores de riesgo, epidemiología, cuadro clínico, síntomas, signos, estudios para clínica, y solo después de eso ya pudieras hacer un diagnóstico. Por ejemplo, anteriormente decían que les hablo, por ejemplo, de qué situación. En un paciente diabético que llegaba deshidratado, débil, con vómito, sin fuerza, que llegaba con respiración de Kussmaul. Seguramente ya han escuchado hablar de la respiración de Kussmaul, que es una respiración, ¿verdad?, de tipo rápida y profunda y muy ruidosa. El paciente, o sea, rápidamente, ¿no? Es rápida, profunda y muy ruidosa. Y si el paciente tenía un olor a manzana, decían que ese era un signo patognomónico para decir que tenía cetoacidosis diabética. Es difícil, o sea, realmente es muy difícil que por un signo ustedes puedan decir, o que por ejemplo un paciente otra vez con Cushing. El paciente con Cushing, sabemos que un paciente con síndrome de Cushing tiene cara de luna llena, tiene carita redonda, tiene giba de búfalo, tiene su, pues sí, su giba, ¿no? Su jorobita, pues, que tiene las extremidades todas pequeñas, con un abdomen muy protruido y con estrellas violáceas. Sí, efectivamente, esos son signos muy sugestivos de que tenga Cushing, pero no es patognomónico, muchachos. Hay gente que luego los ve con la carita de luna llena. Tienes carita de luna llena y tienes giba de búfalo. Pues patognomónico que tienes Cushing. No podemos decir que existe realmente un signo patognomónico. Me decía también una vez en un libro, bueno, y de hecho también lo escuché de mi maestro de Neumo, el doctor Ramón Ramírez de Aguilar, que ya ustedes no tuvieron la suerte de llevar clases con él, pero él mismo nos los dijo. Posteriormente también, pues cuando uno ya se pone a leer y pues más adelante, se comenta que en un paciente que tiene una neumonía y que ese paciente que tiene una neumonía y aparte tiene un herpes labial, dicen que es un signo patognomónico, que esa neumonía es de origen por Streptococcus pneumoniae, por el neumococo. Así dice el libro, así dice la literatura, así lo decía mi maestro de maestros, el neumólogo Ramón Ramírez de Aguilar, ¿verdad? Decía, patognomónico. Si tú ves que el paciente tiene neumonía y tiene herpes labial, es una neumonía por Streptococcus pneumoniae. Realmente, yo lo que les quiero decir no es porque yo lo diga, además de que pues yo pues a esto me dedico, como les digo a mucha gente, perdón, pero pues a esto me dedico, pues vivo, como, bebo, respiro, medicina, pues, o sea, todo el bendito día prácticamente estoy en esto, pues, ¿no? Esto es a lo que fui, como dicen, fui preparado, pues, ¿no? O sea, para esto tantos años he tenido esta formación. No es porque lo diga yo, los libros lo dicen, los expertos, los grandes clínicos lo dicen. Muchachos, un signo patognomónico no hace diagnóstico. Eso es quiero, lo único que ustedes se queden ahorita con esto, ¿ok? Situación, nos dice que es una situación, esto está padre, la situación es un contexto cultural, socioeconómico, psicológico en el que se encuentra el paciente con respecto al médico. Siempre hay que ver el escenario. Seguramente alguno de ustedes es paramédico o estuvo en la Cruz Roja o está en esa onda de la Cruz Roja, ¿verdad? Y los paramédicos dicen mucho eso. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario clínico? ¿En dónde estamos partidos? ¿De dónde estamos nosotros cimentados? ¿En dónde estamos parados? Así también ustedes, muchachos, en medicina, cuando vean a un paciente, se van a decir, bueno, a ver, ¿en qué tipo de paciente estamos cimentados? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el escenario que va a tener ese paciente? Tenemos que ver la edad, ¿verdad? Tenemos que ver el sexo, tenemos que ver antecedentes epidemiológicos dependiendo de dónde vive, ¿verdad? De dónde es el paciente,
¿verdad? A qué se dedica, cuál es su nivel socioeconómico, en qué labora el paciente, ¿ok? O sea, todo eso ustedes tienen que tomar en cuenta para, obviamente, llevar a cabo un protocolo de investigación. ¿Qué es fisiopatología? La fisiopatología, pues eso ustedes ahorita lo están viendo también, dice, es la ciencia que estudia los mecanismos básicos de la alteración patológica e interacción, interrelación, alteración funcional, consecuencias y expresión clínica. Se van a dar cuenta, jóvenes, que la clínica propedéutica va de la mano, van de la mano con la fisiopatología, van ahí los dos juntos, de la mano, ni uno adelante, ni uno atrás, van codo a codo, dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, para que ustedes entiendan mucho de clínica, tienen que entender fisiopatología, ¿ok? Entonces, tienen que, pues, también estar estudiando mucho fisiopato, les va a gustar, se van a dar cuenta, mucho de las manifestaciones, mucho de los síntomas y signos que tienen las enfermedades son muy bien explicadas por fisiopatología. Y a veces, si tú entiendes fisiopatología, muchachos, con la pura fisiopatología, tú ya entiendes, interpretas y sabes cómo se va a manifestar ciertas enfermedades. Y sin saberlo, y sin saber como tal la enfermedad, pero conociendo la fisiopatología, con eso ustedes van a entender mucho de las enfermedades. Diagnóstico, jóvenes. ¿Qué es un diagnóstico? Consiste en la identificación de una enfermedad a la cual se llega por métodos clínicos y complementarios para deducir su pronóstico y indicaciones terapéuticas. Entonces, ¿no? Entonces, ese es un diagnóstico. Recuerden que ya comentamos que hay diagnósticos sindromáticos y diagnósticos nosológicos. Ya el diagnóstico nosológico ya es cuando nosotros tenemos un diagnóstico como tal de una enfermedad ya bien identificada, ¿no? O sea, ya sabemos cuál es su origen, ya sabemos cuál es su causa, sabemos cuál puede ser su pronóstico y cuál es su tratamiento. Por ejemplo, en un paciente que llegue con dolor precordial y ese paciente que llegue con dolor precordial, identificamos que la causa del dolor precordial de ese paciente es secundario a una disección aórtica, se me ocurre, ¿no? Una disección aórtica, pues el tratamiento de la disección aórtica es muy diferente a un paciente que tiene dolor precordial por un infarto agudo del miocárdio. Su pronóstico y su tratamiento son completamente diferentes. Por eso, jóvenes, todo está en el diagnóstico. El diagnóstico lo es todo, muchachos. El que hace diagnósticos certeros hace buenos pronósticos, ¿verdad? Y seguramente van a ser muy exitosos. Ok. Pronóstico, muchachos. Ahora veamos qué es un pronóstico. El pronóstico es el juicio hipotético acerca de la terminación probable de una enfermedad, efectivamente. Es el diagnóstico, pero en el tiempo. Así es, ¿verdad? Porque es el pronóstico. O sea, si tú ves que tiene una disección aórtica, bueno, pues ya sabes cuál puede ser su pronóstico, ¿verdad? En cierto tiempo, a corto y a mediano plazo. ¿Cuál pueden ser las complicaciones? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias y las secuelas que pueda tener ese paciente, ¿no? Una tuberculosis, tú diagnosticas una tuberculosis, ¿cuál es el pronóstico de esa tuberculosis? ¿Qué tan grave está afectado ese pulmón en ese paciente, no? Eso es el pronóstico que nos dice, ¿verdad? Porque la gente nos pregunta eso, muchachos. Nosotros, los médicos, somos de los personajes de profesión que somos más evaluados, que somos más, que la sociedad espera mucho de nosotros, demasiado, muchachos. A veces bueno o malo, pero esperan mucho y somos muy cagados. Y si lo regamos, créanme que no tiene, la sociedad no tiene piedad de nosotros, no tiene piedad. Entonces, por eso es importante un buen diagnóstico para que ustedes también sepan dar un buen pronóstico. Cada enfermedad tiene una evolución que puede ser muy variable, efectivamente, y llamemos pronóstico a la evolución posible de una enfermedad, ¿verdad? ¿Qué posibilidades
puede ser de que mejore, de que empeore, de secuelas que deje, qué tiempo. Ahorita con el COVID, te preguntan, ¿y cómo veo? ¿Cuánto cree que me tarde esta enfermedad? ¿Una semana, 15 días, un mes? ¿Me va a dejar secuelas? ¿Voy a tener fibrosis? Dicen que por ahí que luego deja como unas bolas en el pulmón. O sea, todo eso te preguntan, ese es el pronóstico. Y obviamente depende de la gravedad del COVID del paciente. Terapéutica, jóvenes. ¿Qué es la terapéutica? Es la ciencia de la medicina que se encarga del tratamiento de una enfermedad, los medios de curación y alivios del padecimiento. Muy bien, entonces con eso acabamos la clase de hoy y el lunes empezamos con fundamentos de diagnóstico. ¿Sale, chicos? Nos vemos el lunes entonces. Que tengan bonito. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Recording stopped. Pórtense bien. Gracias, doctor. Adiós. Gracias, doctor. Adiós.